Es el capítulo 58, vamos a estar leyendo ahí el versículo 1. Quiero hablar con ustedes hoy sobre el tema del estilo de un trompetista. Así que veamos qué nos dice la Escritura aquí sobre lo que es el estilo de un trompetista. Isaías entonces 58, verso 1. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a orar al Señor. Damos gracias, Padre, por este encuentro. Gracias te damos por tu Hijo amado, Jesucristo, y por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Y queremos estar limpios delante de ti, que nos bendigas en este tiempo al compartir y al recibir de tu palabra, que nos des de ese poder de lo alto, que tu palabra hoy, Señor, sea una bendición para nuestra vida, pueda ser un desafío, una lección para seguir en esta hora. Habla a cada uno de nuestros corazones, Padre, necesitamos de ti. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El estilo, hermanos, de un trompetista. Se habla acerca de la trompeta. Dice como un instrumento que tiene un carácter definido. Es un instrumento diferente a otros. Es un instrumento potente. Dicen que su sonido es muy fácil de reconocer. Algunos definen el sonido de la trompeta como algo dulce. Otros dicen es un sonido claro, es un sonido nítido y es estridente, puede llegar a larga distancia. Y todas esas definiciones damos porque Dios dice a su predicador Isaías que él tiene que alzar su voz como trompeta. En otras palabras está diciendo que su voz tiene que ser distinguida. Su voz tiene que estar relacionada con la voz de Dios, con el mensaje de Dios. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia que la trompeta, hermanos, se utilizaba para convocar al pueblo para escuchar la palabra de Dios. En la Biblia vemos a la trompeta que se usa como un instrumento que enciende la alarma, advirtiendo la presencia del enemigo. La trompeta en la Biblia se usa para que los ejércitos se muevan en el campo de batalla. También los siervos de Dios, como los vigías, hacían sonar la trompeta para advertir la presencia del enemigo y para anunciar algún juicio que se aproximaba. Cuando la trompeta sonaba, el pueblo se reunía en un lugar y Dios peleaba por su pueblo, por su gente. Y aún en el libro de Apocalipsis vemos que las trompetas son anunciadas como una forma de juicio. Y nosotros también conocemos que la trompeta será usada cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y Él vendrá con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios. Dicho estas cosas, hermanos, nuestro texto aquí dice: clama a voz en cuello. Dios está hablando de un estilo de un trompetista. Y nosotros tenemos que ser la voz de Dios. De un modo tenemos que ser trompetistas del Señor. Y Él está diciendo que el trompetista debe anunciarse con su voz en cuello. Esa expresión es una invitación a predicar. Cada creyente, cada nacido de nuevo es desafiado y animado a predicar, clamar con voz en cuello. Eso habla de predicar, eso habla de proclamar y hasta eso incluye la palabra gritar, salzar. Nosotros usamos la expresión elevar la voz, ¿no? Gritar. Porque el mensaje del predicador, el mensaje del mensajero del Señor tiene que ser claro. No puede ser algo a media voz, no puede ser algo dado al modo de murmullo, debe ser un mensaje nítido, claro, expresar
el mensaje del trompetista de Dios tiene que ser un mensaje contundente y tiene que ser un mensaje aún con palabras duras, porque Jesús predicaba con palabras duras. Muchos hacen énfasis en la parte amorosa y dulce del Señor Jesús, pero cuando usted lee en algunos pasajes tales como el Evangelio de Juan capítulo 6, el Señor predicó y algunos le dijeron, duras es estas palabras, ¿quién podrá recibirlas? La gente se quejó del modo de predicar del Señor. Todos los predicadores tenemos que animarnos a la luz de este texto, porque si nuestro Señor fue criticado, nosotros también vamos a ser criticados. Y Él predicaba mucho mejor que todos nosotros. Y la gente le dijo, duras es esas palabras, ¿quién podrá recibirlas? Y luego dice que muchos, en ese mismo capítulo, dice ya muchos no querían andar con Él. Y aún los discípulos fueron tentados a abandonar el camino y le advirtieron al Señor sobre ese modo de predicación, los apóstoles, y le dijo, mira que la multitud se va. Y Jesús le dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? ¿No están de acuerdo con mi modo de predicación? ¿Quieren irse? Y Pedro le dijo, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Aquí nos quedamos. No importa si la predicación es bíblica, pero si es fuerte, pero si es bíblica es suficiente. No importa si la predicación es fuerte, pero si es bíblica es suficiente. Y ahora Dios le dice en este versículo 1 a su predicador, clama a voz en cuello. Y la segunda cosa que le dice es, no te detengas. ¿Qué cosas son las que nos detienen a nosotros para predicar? A veces decimos, no conocemos la Biblia lo suficiente, por eso no nos animamos a predicar. No le alcanzará esta vida para conocer lo suficiente de la Biblia. Es tan rica, es tan profunda, que así que vamos a animarnos con lo que conocemos. Un mensaje simple y contundente lo vemos en aquel carcelero de Filipo, cuando quiso quitarse la vida y le dijo a los apóstoles, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la predicación era todo esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tremendo mensaje ese. Tremendo mensaje. Cuando yo hago mis publicaciones, muchas veces es todo lo que digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es un mensaje completo. Y no es tan difícil de darlo, ¿no? Hay que animarse, tenemos que superar la timidez, porque eso nos detiene muchas veces. Y Dios le anima a su predicador y le dice, no te detengas, no dejes que nada frene. Si ves la gente con indiferencia, que no muestran interés por la predicación, no te desalientes, sigue predicando, no te detengas, dice Dios. Si ves al pueblo que exhibe un corazón duro, tú no te detengas, sigue predicando la palabra de Dios, siempre hay que predicar. Y si ves que el diablo está muy activo, no te detengas, sigue predicando. Dios siempre nos anima de ese modo, como lo hizo con Isaías, lo hace con nosotros. Y la tercera cosa que Dios le dice en ese texto, le dice, alza tu voz como trompeta. Y esa es la frase y es el tema que nos convoca en esta hora. Alza tu voz como trompeta. En las bandas o en las orquestas cristianas o no cristianas, siempre la trompeta tiene un sonido que se distingue. Siempre tiene un sonido que sobresale. Y Dios dice, si tú vas a predicar mi palabra, tienes que distinguirte. La gente debe entender que tu mensaje no es mundano, que no tienes un mensaje político, que no tienes un mensaje social, tienes un mensaje evangelístico. Levanta tu voz y habla ese mensaje del evangelio con un sonido estrepitoso, que se sienta, que se distinga nuestra voz. No hablemos a modo de murmullo, hablemos con fuerza. Tenemos que quitarnos ese temor y por eso en la oración de esta noche yo pedí a Dios que nos dé poder de lo alto, porque su palabra necesita ser acompañada con poder de lo alto, porque esto no es una letra viva, esto no es una letra muerta, no es una palabra muerta, es una palabra viva y necesitamos del poder de lo alto. Y ahora Dios dice a dónde debemos enfocar el mensaje, hacia dónde tenemos que dirigir el sonido de nuestra voz como trompeta. El mismo versículo lo dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión.
anuncia a mi pueblo su rebelión. Esto no es un mensaje de prosperidad, de bienestar, no es un mensaje de algarabía, es un mensaje de denuncia. Y el predicador tiene que animarse a denunciar la presencia del pecado entre el pueblo de Dios. Y no debe generalizar, hablar acerca de errores, de defectos, de debilidades. La Biblia habla de pecado. En el Antiguo Testamento se usaba un sinónimo que es la palabra iniquidad. Y muchas veces esa palabra iniquidad era reemplazada por la palabra rebelión, porque la rebelión es una oposición a Dios. En el Antiguo Testamento vimos el nombre de Nimrod. Ese nombre, Nimrod, significaba el opositor, el rebelde. Él era el opositor y el rebelde a Dios. Y ahora dice que el predicador tiene que hablar con voz de trompeta y denunciar la rebelión del pueblo. Que no está caminando bien con Dios, que no está andando bien con Dios. Pero esto que dice, anuncia a mi pueblo, esa expresión quiere decir, explica, tómate tu tiempo y explica la palabra. Tómate tu tiempo y desarrolla la palabra. La palabra anuncia quiere decir también denuncia, expone. Así como un cirujano cuando hace la operación abre ahí el cuerpo y expone la enfermedad que va a extirpar. El predicador tiene que, como un cirujano, tiene que ir a lo profundo y extirpar el mal que echa raíces en el pueblo. Tiene que denunciar, tiene que exponer, tiene que certificar que el pecado es real y no puede convivir en el pueblo de Dios. Así que todo esto es lo que vemos en este versículo 1. El predicador, hermano, tiene que estar firme. El sonido de trompeta tiene que ver con el mensaje del evangelio, porque ese es un mensaje urgente. No se puede esconder. Hay que exponerlo y hay que explicarlo. Y a veces lo hacemos rápidamente. Y otras veces tenemos tiempo. Dios me dio una bendición en esta semana a uno de los compañeros que maneja toda la parte instrumental en la radio. Íbamos a ir a comer, iba a estar el dueño de la radio y él se demoró y pidió disculpas. Dice, no voy a llegar, vayan ustedes. Fuimos a comer. Y entonces él me dijo, quiero que me expliques. Me nombró unos predicadores que son gente famosa, pero no están bien en las cosas de Dios esa gente. Y entonces yo tuve tiempo, los dos allí, para todos los que conocen ahí en Aleja, en el piso de arriba, solito, con una sopita de caubi, un majadito de carne, y le expliqué paso a paso la obra del Señor Jesucristo en la cruz, todo el sufrimiento extremo. Y luego le pasé a explicar el alcance de esa obra y el efecto que produce en nosotros, que es la salvación eterna. Pero unos minutos antes, estaba comenzando en la radio, una de las que es más famosas ahí, pero con ella no tuve mucho tiempo, pero ahí le expliqué el mensaje. Y a veces, hermanos, tenemos mucho tiempo y a veces es breve. Un par de palabras nomás para explicar sobre la salvación, pero hay que anunciar al pueblo también que hay salvación eterna en Cristo. El pueblo no puede ignorar esa verdad y esa responsabilidad está sobre nuestras espaldas de ser los anunciadores. Y Dios le dice a su predicador Isaías, anuncia a mi pueblo su rebelión. Pero no era un mensaje solo de condena, también es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de salvación y háblales a ellos con voz de trompeta, porque eso es un mensaje espiritual que debe distinguirse de todos los mensajes que el hombre pueda conocer. Aquellos que tocan la trompeta tienen que dar una nota exacta, no pueden desentonar. Nosotros los que predicamos tenemos que dar las notas exactas del evangelio que puede salvar al pecador. No disfrazar el evangelio, no diluir el evangelio, predicarlo tal como Dios nos ha encargado. Un hombre lleno del Espíritu era Isaías. Recuerdan que Dios había tocado por medio de un ángel sus labios con unas brasas que venían del altar de Dios. Y él había confesado en el capítulo 6, versos 5 al 8, que él era un hombre muerto. Pero después que ese ángel tocó los labios de este predicador, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿quién irá? Y yo dije,
heme aquí, envíame a mí, dijo el predicador. Ahí estaba comprometido con Dios. En otras palabras, Isaías estaba diciendo, yo voy a mostrar, voy a lucir una voz de trompeta. Una voz de un predicador que es fiel, lleno del Espíritu. Y ese predicador tiene que animar, tiene que exhortar, pero tiene que exponer con claridad la verdad del Evangelio. El predicador tiene que convocar al pueblo a venir a los caminos del Señor. Tiene que exhortar y llevar el mensaje a lo profundo de las almas para que vengan a Dios y empiecen a caminar con Dios. Yo veo que de algún modo los predicadores del Antiguo y del Nuevo Testamento bombardeaban con la palabra de Dios a su auditorio y eso creaba convicción de pecado y la gente venía y se rendía a Dios y adoraba al Señor y le reconocía como Salvador y como Señor. Ese es el estilo de predicación. Ese tiene que ser el estilo de un trompetista de Dios. El estilo de un trompetista de Dios. Me dio alguna gracia que siglos anteriores no usaban la palabra trompetista como nosotros, usaban la palabra trompetero. Pero la entendemos igual. Los antiguos usaban ese término, trompetero. El trompetero o el trompetista tiene que ser alguien fiel para transmitir la palabra que le fue confiada. Y Dios nos confió su palabra. Y Dios nos ha dado aquel mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje nos fue confiado, la responsabilidad nos fue dada. Y hubo un texto que leí el domingo, pero como a las apuradas, y me gustaría que nos detengamos hoy un poquito más en Jeremías capítulo 1, si puede ir ahí por favor. Después de Isaías, ahí viene Jeremías, capítulo 1, versículo 4, porque ahí vemos a un hombre que tenía algunas dificultades como las que tenemos nosotros para anunciar la palabra, y Dios habla con él y le da unas palabras exactas y los pasos definidos que debía dar Jeremías, que son los que tenemos que dar nosotros también. Jeremías 1 entonces, verso 4, dice la palabra, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Esto último es igual a la experiencia de Isaías. Dios tocó la boca del predicador con esas brasas. Aquí hay otro varón que su boca es tocada. Y quizás esta debe ser la petición de alguno de nosotros en esta noche al cielo, que Dios toque nuestra boca. Porque mientras nos sintamos ese toque de Dios en nuestra boca, nos van a asaltar los temores, nos van a dominar los temores. Moisés decía, soy tardo de lengua. Jeremías dice, soy niño, no sé hablar. Pero Dios tenía guardado ahí un secreto que se lo reveló aún desde el vientre de tu madre. Yo te elegí para que seas predicador. Amén. Y hermano, Dios no se confunde, Dios no se equivoca. Dios elige bien a sus trompetistas, a sus predicadores. Amén. Dios los elige. Dice, no me digas que eres niño. Y le dice en ese versículo 7, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y hermanos, a veces nos planteamos esta interrogante. ¿Y qué le voy a decir a la gente? ¿Qué mensaje les voy a dar a la gente? Todo lo que Dios me mande. ¿Por qué yo estoy preocupado? Si yo no tengo que inventar, no tengo que crear nada. Todo lo que tengo que decir es lo que Dios me manda. Yo tengo que hablar sobre una verdad revelada que es la Biblia. Yo tengo que hablar sobre un mensaje de Dios que es escrito, que está aquí en la Biblia. No tengo que sentar a pensar, a romperme la cabeza. ¿Qué le voy a decir a la gente? Yo tengo que decir la palabra de Dios. Dice Dios, tú dirás todo lo que yo te mande.
Entonces, ¿quién se preocupa por el mensaje? ¿Dios o nosotros? Dios, hermano. Él sabe cuál es el mensaje que tenemos que dar. Así que hay que eliminar esa excusa y Dios le dice, para tu tranquilidad no temas porque yo te voy a librar de todos los enemigos. De todos los que te van a atacar, criticar, difamar, poner obstáculo, el palo en la rueda, como usted le quiera llamar, dice, yo te voy a librar de todo eso. A Isaías le dijo que ninguna arma forjada se levantará contra ti, dice Dios, dice, y yo voy a sepultar toda lengua mentirosa. Y nosotros recordamos cuando estudiamos el libro de Josué, cuando Dios le decía que esfuérzate y sé valiente, y después esfuérzate y sé muy valiente, y no temas y no desmayes. Siempre está esa voz de aliento de Dios. Por lo tanto, no vale nuestra excusa de, ¿qué voy a decir? Si el mensaje me lo da Dios. Y entonces dice ahí en ese versículo 9, Dios extendió su mano, tocó la boca, y le dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y cuando usted estudia el libro de Ezequiel, capítulo 3, dice que Dios vino sobre Ezequiel y le puso la palabra en su boca. Y entonces no tenemos que andar preocupados qué vamos a predicar. Es la palabra de Dios lo que tenemos que dar. Es el mensaje del Señor lo que tenemos que anunciar. Vimos algo de Isaías, vimos Jeremías, un poquito de Ezequiel ahora. Si puede ir hasta el capítulo 33, después de Jeremías viene Lamentaciones y después viene el libro de Ezequiel. Y ahí vamos hasta el capítulo 33, versículo 1. Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, eso es una señal de juicio, Cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ahí está un vigía, un atalaya, un pastor, un predicador en una congregación. Tiene que tener el discernimiento espiritual de que la espada de juicio viene sobre la congregación. Cuando el pecado empieza a florecer en una congregación y nadie hace nada por sacar esa maleza, entonces el juicio va a venir. Y las congregaciones van acumulando el pecado y el juicio de Dios va a venir. Dios le dijo al apóstol Pedro que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces el predicador no puede estar distraído, no puede mirar hacia otro lado, tiene que mostrar que es un trompetero de Dios, un trompetista de Dios y dar el mensaje y decir, estoy viendo el pecado y estoy viendo la espada del juicio de Dios que viene, y el varón se para advertir al pueblo. Para advertir, no hay ningún beneficio en el pecado. A veces el pecado tiene una forma de esconderse en lo que la Biblia le llama la tibieza. La tibieza es algo inmundo que produce el vómito de Dios, enseña la Biblia. Pero la tibieza no es algo que se percibe fácilmente. Cuando tenemos a alguien que miente, lo notamos. Tenemos a alguien que roba, lo notamos. Tenemos a alguien que anda en borrachera, lo notamos. Tenemos a alguien que anda en idolatría, nos enteramos. Tenemos a alguien que anda en adulterio, lo conocemos. Pero la tibieza sabe esconderse dentro de las vidas y en los bancos de las congregaciones. La tibieza no trae ninguna bendición. La tibieza siempre tiene que ser erradicada de la iglesia. Debe ser suplantada por corazones fervientes, por testimonios fervientes. ¿Y quién va a notar eso? El trompetista, el predicador.
Su mensaje pone en evidencia la tibieza. Él ve venir el juicio, porque él ve que esa clase de conducta en la iglesia del Señor, me refiero a la tibieza, va a producir el vómito de Dios. Porque esa iglesia no es fría ni es caliente, es tibia. Dios dice, la vomitaré de mi boca. Entonces el vigía, el varón de Dios, se para con voz de trompeta y le dice, hermano, vamos a cambiar, hermano, vamos a corregir, hermano, estamos mal, hermano, la Escritura nos enseña, es por acá el camino. Así es el trompetista, muestra su estilo, un estilo de Dios. El trompetista no está ahí como un adorno, está para ser el mensajero. Él advierte a su pueblo, amonesta a su pueblo, exhorta a su pueblo, le reconviene a su pueblo cuál es el camino correcto para tomar, para agradar a Dios. Y a medida que avanzamos, entendemos mejor lo que Dios habló con Isaías. Levanta tu voz en cuello, habla como trompeta, dile a mi pueblo. Háblales de su rebelión. Y hermanos, si Dios no nos amara, no estaría preocupado en corregirnos. Pero como nos ama, nos quiere corregir. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien. Y como a veces en el pueblo no hay voluntad, se necesita que la voz del trompetista sea nítida, clara, que refleje el mensaje de Dios, para que encontremos el camino que honre y glorifique a nuestro Señor. El estilo de un trompetista. Yo pensaba en la antigüedad, no hay ninguna palabra, ningún término sobre trompeta, pero su estilo era de un trompetista de Dios, se llamaba Noé. Él era un predicador claro. Pedro ya siglos, muchos siglos después, el apóstol Pedro habla de Noé y le dice, él era un pregonero de justicia. Pregonero de justicia es la frase que usa. Quiere decir que era un predicador, un representante fiel de la palabra de Dios. Era del estilo de esto que estamos hablando ahora, un trompetista. Y Noé en sus días hizo sonar la trompeta. Noé en sus días dio la voz de alarma, dio la voz, hermano, de alerta. Encendió aquel mensaje con fuego de Dios y le reconvino al pueblo que abandonara el pecado y les anunció que había un juicio que venía con agua y que eso se llamaría diluvio y que Dios iba a exterminar a todos aquellos que se quedaran fuera del medio de salvación que fue el arca. Cuando estudiamos en la Biblia a ese pregonero de justicia, Noé estuvo 120 años en el ministerio. Un ministerio largo, día a día, podía él hablar con palabras, o día a día él podía anunciar el juicio cuando la gente lo veía trabajando en el arca. Todos sabían que esa arca se estaba construyendo porque un juicio venía, y la gente no creía, porque nunca habían visto llover en aquellos días, nunca habían visto agua venir desde el cielo, y hoy tampoco la gente no nos cree cuando les hablamos de las llamas eternas del infierno. Y ese juicio viene. Y nosotros tenemos que ser los trompetistas que anunciemos el juicio de fuego que viene sobre todos aquellos que desprecian a Cristo y a la salvación que Él ofrece. Ese juicio de fuego son las cárceles eternas del infierno, el lugar donde nadie escapará. A Noé tan solo 8 personas le creyeron. Y nosotros a veces nos desanimamos porque le predicamos a muchos y la gente no viene a la iglesia o no todos creen de los que les hablamos y nos desanimamos. Noé tuvo un ministerio de 120 años, 8 nomás fueron salvos. Pero Dios estuvo muy conforme con él. No tuvo el culto más grande del mundo, no tuvo la conferencia con más asistentes del mundo, no tuvo una escuela dominical, pero cumplió con Dios, predicó 120 años. Y fueron él y 7 más, los únicos salvos. Pero valió la pena porque hubo un testimonio de un pregonero de Dios, de un trompetista del Señor, que levantó su voz, que alzó su voz y que alertó al pueblo sobre el pecado. El Nuevo Testamento también, Dios hace las mismas exigencias para los que somos parte de la iglesia. A modo de ejemplo, en 2 de Timoteo, si puede ir un momento ahí, capítulo 4, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Este es uno de los pasajes, no es el único, en que Dios, hermano,
nos muestra su exigencia para que prediquemos su palabra de un modo distinguido, como con el estilo de un trompetista de Dios. Dice acá, 2 de Timoteo 4, verso 1, Pablo escribe y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y cuando usted pone la lupa, son casi las mismas palabras, la misma exigencia que Dios tuvo sobre Isaías, sobre Jeremías, sobre Ezequiel, aquellos trompetistas del Antiguo Testamento. Y ahora dice él: te encarezco, a modo de un favor inmenso, grande, lo ruego, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en toda hora, todo lugar, toda ocasión. Es propicia para predicar la palabra. En un casamiento predicamos la palabra. Alguien me escribió ayer, dice: deme textos para un casamiento. Y entonces uno de los textos que ofrecí, dice en el libro de Eclesiastés, habla que son mejores 2 que 1. Y dice allí que cordón con 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y los que recibieron el texto no entendían la relación con el casamiento. Le dije que un matrimonio necesita del hombre y la mujer, hombre y mujer, y Cristo. Cordón de 3 dobleces. No se rompe. Y ahora sí, ahí venía la cosa. Cristo tiene que estar presente allí. Y ahora aquí el predicador dice: predica la palabra. Era un casamiento. A veces tenemos la pérdida de un ser querido en un velorio, en un entierro, ahí predicamos la palabra. Un cumpleaños de 15, podemos predicar la palabra. Mi experiencia en el fútbol me da lugar para predicar la palabra, hablar la palabra, todo tiempo, todo lugar es oportuno. Lo hacemos en la radio, lo hacemos en el colectivo, hablamos de la palabra del Señor. Y se predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir un mensaje que va mucho más allá del púlpito de una iglesia. Yo por eso ando con un púlpito propio, puedo predicar en cualquier lugar. Tengo donde apoyar mi Biblia aquí y hablar. Pero hermano, así debe ser. Y así Dios espera que tengamos esa conducta como un trompetista del Señor. Un sonido estridente, un mensaje contundente, un sonido que lleve el mensaje, que se escuche a larga distancia. Se debe escuchar nuestra voz. En mi barrio, alguna vez lo mencioné aquí, hay 1000 viviendas, ahí todo, edificios de 11 pisos. Y hay un hombre que tiene 75 años. Y a larga distancia, usted se entera de lo que él trae. Las bananas y las manzanas y las mandarinas, y desde lejos usted hasta el precio escucha. Y yo ya le dije al hombre, ya le prediqué, y le dije: usted debería ser un predicador. Tiene 75 años, una voz tremenda, hermano, así como de 3 cuadras, y no le exagero, se escucha la voz del vendedor. Oh, si los siervos de Dios predicaran con esa fuerza, con esa contundencia, como el Señor que vende las frutas en nuestro barrio. Predica la palabra, trompetas, hermano, trompetas. Algunas enseñanzas, pensé que iba a durar bien poquito aquí por mi salud, pero ya me estoy reponiendo de a poco, estoy resucitando acá. Así que me voy a tomar unos minutos para explicarle algo en el Antiguo y otra cosita en el Nuevo Testamento, y después sí llegar al final de nuestro mensaje. Si puede encontrar en el Antiguo Testamento el libro de Números, está ahí entre los primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, y después viene Números, en el capítulo 10. Ahí hay una enseñanza sobre las trompetas. El libro de Números, el capítulo 10, versículo 1. Después, si usted toma tiempo en su casa, puede leer hasta el versículo 10 para sacarle más jugo al mensaje. Pero dice la palabra aquí en Números capítulo 10, verso 1, que Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, y de obra de martillo las harás.
las cuales te servirán. Escucha, hermano, para lo que sirve la trompeta. ¿Para qué dice su Biblia? Para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Así que había dos trompetas. Cuando una sonaba, su sonido distinguido era un llamado claro al pueblo a venir, a reunirse, a escuchar la palabra de Dios. Esa es una lección para nosotros, que tenemos que llamar a los hermanos, a los amigos, invitar. Muchos quizás ni leen todos los sábados y domingos cuando yo le envío algo con una foto mía o el nombre de la iglesia, unas letras, las reuniones, porque eso debe hacer el trompetista de Dios. Invitar, convocar al pueblo. Algunos de ustedes ni lo leen, pero yo los convoco que vengan a la casa de Dios a escuchar la palabra. Todos los fines de semana, todos los fines de semana. Y los jueves muchas veces también. ¿Y sabe qué, hermano? La otra trompeta era para que el pueblo se movilizara. Habla de la estrategia. El predicador, el trompetista de Dios, da el mensaje del Señor y moviliza al pueblo, elabora la estrategia de cómo tener más alcance y de cómo alcanzar las victorias. Es lo que dice ahí otra vez, hermano. Dice, verso 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación. En segundo lugar, para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. A ver, reunión de líderes, la reunión de los meros, de los que tienen responsabilidad pública dentro de la iglesia. Dice, suena esa trompeta y hay que venir. Está en el coro, tiene que venir. Es el ujier de la iglesia, tiene que venir. Es el tesorero, tiene que venir. Es el predicador, tiene que venir. Es el diácono, tiene que venir. Es maestro de escuela dominical, tiene que venir. Hay que estar atento a la trompeta cuando suena. Porque Dios convoca a su pueblo a la actividad. Y mire el versículo 5 como dice. Dice, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Ahora, mire, yo quiero que usted recuerde eso, porque esto está conectado al final del mensaje en el Nuevo Testamento. Cuando sonaba una trompeta, el pueblo es convocado. Era un sonido claro. Cuando ese es el sonido, somos llamados por Dios a escuchar su palabra. Cuando se sonaban las 2 trompetas, entonces es porque el pueblo de Dios se tenía que movilizar estratégicamente. Pero el versículo 5 dice que había otro sonido de trompeta, que era un sonido de alarma, un llamado de atención, de mantener la expectativa. En otras palabras, aquí había trompetas, como debe haber predicadores que alcen su voz, siendo la trompeta de Dios, mostrando que su estilo es el estilo del Señor. No está inventando un sonido nuevo, no está inventando notas nuevas. Él está dando la nota exacta que le da el Señor para comunicar el mensaje. En una marcha fúnebre podemos distinguir. Cuando escuchamos un vals, decimos, allí hay un cumpleaños de 15. Cuando escuchamos una marcha, o algunos de ustedes son más conocedores, y eso es tinku, eso es morenada, eso es diablada. Y usted sabe y distingue todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la música tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que da la música de nuestra trompeta? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando con nuestra voz? La gente lo distingue como un mensaje del Señor. O a veces cuando nos escuchan hablar dicen, esto está medio dudoso. No, hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios tienen que hablar con claridad. Ahora, no quiero que lo busque, solo lo voy a recordar. Hace como un mes, ¿se acuerda que prediqué sobre el libro de Joel y sobre los juicios que venían? Y Dios le dijo al predicador que anunciara al pueblo porque iba a venir el juicio del saltón, ¿se acuerda? Del revoltón. Y hablaba también Joel acerca de la langosta y de la oruga y de todo eso. Ya estudiamos eso. Pero Dios le dijo a Joel, haz sonar la trompeta y anúnciale al pueblo sobre estas plagas. Exactamente Dios le dijo en capítulo 2, verso 1, dad alarma en mi santo monte.
hay un sonido de la trompeta que es de alarma, algo está pasando, estemos atentos, conservemos la expectativa, algo está pasando, está sonando la trompeta de alarma. Y luego Dios le dijo a Joel que en el capítulo 2, versos 15 y 16, dice, a sonar la trompeta para convocar a mi pueblo y proclama ayuno, le dijo. Había un sonido de trompeta para llamar al ayuno. Yo sé, los bautistas no hemos aprendido ese sonido porque nunca hacemos ayuno. Tenemos que aprender ese sonido. Porque Dios dice, convoca al pueblo a sonar la trompeta y proclama ayuno. Hermano, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje firme, la voz de un trompetista de Dios, una voz al estilo de Dios. Les dije, una trompeta que convoca, una trompeta que mueve al pueblo de Dios, una trompeta que suena y anuncia un estado de alarma. Y ahora fíjese por qué esto que vemos en el Antiguo Testamento también se reproduce en el Nuevo. Obsérvelo en 1 Corintios capítulo 14. Y ahí ya nos enfilamos hacia el final de nuestro mensaje. 1 Corintios, el capítulo 14. Había ahí un problema. Así, abuelo de pájaro, le digo, nunca debe estudiarse el capítulo 14 sin estudiar el capítulo 12 y 13 también juntos. Si no estudia juntos esos tres capítulos, puede terminar en graves errores doctrinales. Así que, hermanos, había algunos ahí que andaban procurando los dones mejores, los dones espectaculares. Habían otros que querían tener el don de lenguas en aquel tiempo. Pero aquí Pablo explica que el don de profecía era lo mejor, que todos tienen que profetizar. Y en el capítulo 14, versos 1 y 2, Pablo dice que el don de profecía consistía en tres cosas. Una de esas cosas era que la persona tenía que edificar, la segunda cosa es que tenía que consolar y la tercera cosa es que tenía que exhortar. Eso es 1 Corintios 14:3. Se lo leo textual, dice, pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y Pablo dice a esa iglesia, ese es el don más importante, no el hablar en lengua. Si usted quiere hablar en lengua, él lo explica y dice, hable usted para con Dios. Y si quiere hablar en lengua en una iglesia, le establece el orden. Tiene que ser 1 y 2 por turno y uno traduce. Y si no hay quien traduce, eso no es lengua de Dios. Y uno habla en lengua y el otro traduce y se sienta. Y después dice ahí también, dice que todo el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, que no se habla tontería en lengua, se habla cosas precisas y los que hablaban eran los profetas. Y usted puede leer todo ese capítulo 14, pero ese no es mi mensaje está en el verso 8. Lo otro era chapita, una chapita. Pero en el versículo 8, observe, dice Pablo, le voy a leer el 7 también, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, nota hermano que dice, no habla de notas, dice si no diere distinción de voces, dice ahí la palabra hermano, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y entonces Pablo está hablando con la iglesia. Y usted dice, ¿está enseñándole sobre el uso de instrumentos? No, está hablando sobre las voces del instrumento. Y ahora él habla en este versículo 8 de la voz de la trompeta. Y la voz de la trompeta, como Dios le dijo a Isaías, alza tu voz en cuello, habla con voz de trompeta. Está diciendo que el predicador en la iglesia tiene que tener un estilo de predicación, que la gente lo distinga, lo reconozca. Ese es un mensaje de Dios. No es un sonido incierto, no es como los predicadores modernos que hacen chistes, cuentan cuentos, anécdotas en la cantidad de restaurantes que comieron y en la clase de vestimenta que se compra. Eso es tontería. El predicador tiene que hacer sonar la trompeta y dar el mensaje de Dios. Para eso es convocado al púlpito. No para contar anécdotas, no para hacer una sección de entretenimiento. Tiene que predicar la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice,
usted va a encontrar y distinguir la trompeta del varón de Dios. Pero él dice, ¿y si el sonido de la trompeta fuera incierto? Dice, ¿quién se preparará para la batalla? El diablo nos acecha, el diablo nos acosa, el mundo nos invade, la carne nos domina y la trompeta no suena. El predicador está en otras cosas, el predicador no está cumpliendo su función. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Moisés nos dijo 2 trompetas, una para convocar al pueblo a escuchar la palabra de Dios, otra para movilizar al pueblo de Dios, otra sonido de trompeta era en un estado de alarma. Joel decía, suena la trompeta en el monte de Dios para hacer ayuno, convoca al pueblo. Y ahora Pablo le dice a esa iglesia y a nosotros, si el sonido de la trompeta fuera incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo vengo y les doy un sermón de bienestar. Gracias a Dios nunca aprendí a dar esos sermones. De decirle, usted va a ser próspero, Dios me dijo en un sueño que usted va a tener una fábrica, Dios me reveló que usted va a tener un auto y Dios me contó que usted va a salir de la nada y va a ser súper feliz y usted van a dar, que gracias a Dios que nunca recibí esas clases de mensajes. Y entonces mientras esos predicadores cuentan todo eso y están todos felices, están chochos. Y el diablo hace sus estragos. Y entonces Pablo dice, si el sonido de la trompeta fuera incierto, nadie está preocupado, todos están bien, le van bien en los negocios, tienen alegría, tienen éxito, todo de acuerdo a lo que dicen esos predicadores. Entonces nadie está preocupado. Pero dice, nadie se prepara para la batalla, todos están gozándose en las riquezas y la abundancia material y el bienestar económico de la gente de la iglesia. Si el sonido de la trompeta fuera incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y cuando todos esos que se apoderaron de promesas económicas y de éxito y de todas esas cosas, ven que el diablo los ataca, no tienen armas para defenderse, porque estaban en otra cosa. Y el que estaba fallando no era el pueblo, sino el trompetista que Dios puso en el púlpito. No los preparó para la batalla, no les alertó para la batalla. Los entretuvo con cosas que le agradaban a sus oídos. Los entretuvo con cosas que Dios nunca le mandó a hablar. Y entonces ahora dice Pablo, aquí en este verso 8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sabe qué, hermano? Si una trompeta suena en el campo de batalla, produce 3 sonidos. Cuando la trompeta suena en el campo de batalla, tiene una forma de expresarse que indica que ese ejército debe atacar. Cuando la trompeta se usa en el campo de batalla, a veces el sonido de ella indica que el pueblo debe esperar, debe estar agazapado. Y hay veces que la trompeta suena en el campo de la batalla, indicando que hay que retroceder. Y Pablo dice, ¿y si esto nos pasa en la iglesia? ¿Y si tenemos que avanzar? ¿Y si tenemos que ir al frente en la batalla? Pero todos estamos contando nuestras historias de riqueza y los últimos billetes que conquistamos. Estamos en otra cosa, porque hay un sonido incierto en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. El trompetista tiene que hablar al estilo de Dios, tiene que expresar la palabra al estilo del Señor. Tiene que preparar al pueblo para la batalla, porque el diablo no anda distraído, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el sonido de la trompeta en la iglesia fuera incierto, hermano, eso se traduce como que es una iglesia que está distraída y el diablo viene por el botín más precioso que son las almas de esa congregación. Y el diablo no respeta ni a los niños porque viene y los hace daño también a los niños. Entonces, hermano, si nosotros no hacemos sonar la trompeta del Señor en su casa, entonces, hermano, le estamos abriendo las puertas al error. Y terminamos siendo una iglesia que no glorifica al Salvador. Pero andamos felices en la carne y nos vamos diciendo, qué contento que me voy del culto. No debo irme tan contento, debo sentirme exhortado por Dios, reconvenido por Dios, amonestado por el Señor. La palabra me tiene que incomodar a mí, la palabra me tiene que motivar a corregir, a cambiar. La palabra me tiene que llevar al punto de abandonar ciertas cosas que no le agradan a Dios. No es que, me voy tan feliz con... No.
La palabra no vuelve vacía. Cuando la palabra de Dios es predicada, algo pasa dentro nuestro. Algunas cosas se remueven adentro nuestro, pero si la palabra no es dada correctamente por el trompetista del Señor, se abren las puertas al error, hermano. El sonido no puede ser incierto en la casa del Señor. El ejército del Señor no puede ser guiado por un mal camino. El ejército del Señor siempre tiene que estar en su puesto de batalla. Por eso la Biblia habla, hermano, que nosotros somos soldados de Cristo y tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Estamos parados en el lugar donde Dios nos puso. Ahora escuche esto. Jeremías, que citamos esta noche, Isaías, Ezequiel, Noé, todos los que hemos mencionado en esta noche, sus mensajes no eran aplaudidos, sus mensajes no eran populares. Todos ellos tuvieron mensajes donde el pueblo les mostró dura oposición. Recuerdo yo que Dios le dijo a Ezequiel, mira que ese pueblo es de corazón empedernido y son como escorpiones, y son como zarza, llenos de espinas. Así eran los oyentes. Cuando el Señor Jesús predicó, su palabra a veces cayó entre piedras y otras veces cayó entre las espinas. Todos sabemos que Él era el sembrador en esa parábola. Wow. La predicación del trompetista de Dios no es simpática, es antipática. No es popular, no cosecha aplauso, pero es el mensaje que Dios manda. Por eso le dijo Él a Isaías, toqué tus labios. Le dijo a Jeremías, puse mi palabra en tu boca, toqué tus labios. Y todos nosotros necesitamos ser tocados por Dios en esta noche, para no ser víctimas del error. Cuando usted después puede leer en su casa el capítulo 7 del libro de los Jueces, cuando Dios le dio a Gedeón un ejército de 32,000, y Dios los miró y le dijo, estos son muchos. Dice, llévalos al río y quédate con aquellos que lamen el agua como el perro. Y de los 32,000 se quedaron 300. Pero ya 32,000 eran poco para enfrentar al enemigo. Y Dios lo dejó con 300. Y usted entra en el capítulo 7, ya en el tramo final de ese capítulo, y llega hasta el versículo 20. Y entonces Gedeón puso su tropa 100 aquí, 100 allá y 100 en el otro lado, y dejó un lugar para que se escape el ejército de los madianitas. ¿Y saben qué, hermano? Dice, tienen que tener un cántaro con una vela, y en la otra mano, ¿saben qué tenía que tener? Una trompeta. Porque vamos a la batalla. Y dice, y hagan sonar la trompeta. Y el pueblo, esos 300 nada más, como se dice por allá, 300 nada más eran. Hicieron sonar la trompeta y dieron aquel grito, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y los madianitas salieron corriendo, no encontraban ya lugar donde escapar. Y el trompetista de Dios tiene que dar la palabra, y la gente que va a la batalla tiene que gritar, por la espada de Jehová. Vamos a pelear con la espada de Jehová. Y nuestra espada hoy aquí es esta, que es cortante y de 2 filos, que Dios nos ha concedido a nosotros. El estilo del trompetista. Hermano, yo deseo que en el culto de esta noche y en la vida de algunos que nos verán hoy o algún otro día a la distancia, yo quiero, hermano, que esta trompeta suene en sus vidas. Y que esta trompeta suene en esta noche al estilo de cómo suena la trompeta de Dios, y nos marque un rumbo y nos marque el paso que debemos dar, que nos ponga en el camino correcto que debemos andar. Yo deseo, hermano, que esta noche en este culto suene la trompeta de Dios y se nos meta en el alma y haga un eco en nuestra alma la trompeta de Dios, y después trepe a nuestro corazón el sonido de la voz de la trompeta del Señor, y que nos llame a la batalla y que hagamos caso a Dios, porque hace mucho que nos viene llamando a la batalla. Y no todos corren a su puesto, a su lugar de lucha. Es más, quizás alguien reconozca y diga, hace tanto tiempo que estoy resistiendo el sonido de la trompeta. No quiero escuchar, Dios me habla, pero yo no quiero escuchar, todavía sigo en mis cosas. Y quizás esta noche
la trompeta de Dios suene y de manera específica se exprese diciendo, ven a la santidad, deja ya tanto el mundo, deja ya tanta carnalidad, ven a la santidad en esta noche. Porque la trompeta puede sonar de ese modo. Quizás para alguien suene la trompeta y dice, ya está, es el tiempo, tienes que empezar a ganar alma. Ya tienes que animarte y hablar de Cristo, de hablar que hay un cielo eterno, que hay una salvación eterna, que hay una sangre preciosa que limpia de todo pecado. Quizás la trompeta de Dios suena en esta noche y diga, tienes que ir al campo misionero. Vamos, busca allí otra geografía, otro lugar para seguir expresando la palabra de Dios y anunciando el mensaje del Evangelio. Quizás la trompeta de Dios suene en esta noche y diga, ya es el momento de empezar a ser fieles a Dios. Ya es el momento de vivir un cristianismo en serio. Quizás la trompeta suena en esta noche y dice, ya ponte como un firme militante en la fe. Trabaja en la obra de Dios, pisa a paso firme en el camino del Señor. Una trompeta de alerta en esta noche, una trompeta de alarma en esta noche, hermano. Mientras esperamos la gran trompeta, mientras esperamos la gran trompeta, cuando el Señor venga del cielo a buscar la iglesia que Él compró con su sangre. Ese día vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y mientras esperamos el sonido de esa gran trompeta, tenemos que estar firmes en la obra de Dios. Tenemos que estar firmes como Isaías. Y tenemos, hermano, que alzar nuestra voz como trompeta. Tenemos que hablarle a nuestro pueblo, hermanos. Tenemos que hablarle a nuestra gente. Tenemos que hacerlo en voz en cuello, de un modo que se escuche claramente que somos de Cristo y que anunciamos el mensaje de Cristo. Y que esta noche suene la trompeta, como Dios le dijo a Isaías, no te detengas, hermano. Sigamos adelante en la obra de Dios. Hay mucho por hacer. Nos ponemos de pie para hablar con Dios en esta noche. Todos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor y darle gracias. Porque a través de Isaías y de los otros, esta noche hemos visto lo que es el estilo de un trompetista del Señor. Y ese debe ser nuestro estilo también. Te damos gracias, Padre, en esta noche por cada alma aquí en tu casa, que nos has convocado, Dios, para escuchar tu palabra. Y sabemos y reconocemos que ella es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y también sabemos que tu palabra no vuelve vacía y sabemos que ella es lámpara a nuestros pies. Y pedimos, Señor, que tu palabra sea una bendición para cada uno de nosotros. Que esa trompeta que retumbó en nuestra alma en esta noche y trepó en nuestro corazón, nos dé un mensaje nítido, claro, contundente, de lo que tenemos que hacer para darte la gloria a ti, Señor. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Es un mensaje, hermano, el de esta noche, que tiene que motivarnos a tomar decisiones delante de Dios. Decisiones que mejoren nuestra vida espiritual, decisiones que profundicen nuestro compromiso con el Señor. El mensaje de esta noche, cuando suena un trompetista al estilo de Dios, tiene que producir un fruto que le dé gloria a nuestro Salvador. Hermano Josué, él va a venir para guiarnos en la alabanza y para seguir delante de nuestro Señor en esta noche, hermano.